Listo. Cordial saludo. Este trabajo fue realizado con mi compañero John Wilson Reyes y quien les habla, Sammy Nicole Díaz. Hoy vamos a hablar sobre el análisis de las sanciones impuestas a contadores públicos durante los años 2024 y 2025. Una pequeña introducción sobre este informe es que nos permite entender cómo la importancia de actuar con honestidad, responsabilidad y transparencia en el ejercicio de la contaduría pública. Eh, bueno, como la ética es fundamental porque el contador maneja información financiera que debe ser clara, confiable y verdadera. Cuando un profesional actúa de manera incorrecta, no solo pues afecta a la empresa, sino también la confianza de la sociedad en la profesión contable. En el planteamiento del problema, pues en Colombia se han presentado diferentes casos donde algunos contadores incumplieron normas éticas y legales. Entre las faltas más comunes están la falsificación de información financiera, la evasión tributaria, la negligencia profesional y la falta de independencia. Pues en estas conductas generan problemas económicos afectando la credibilidad de las empresas y dañan la imagen de la profesión contable. Por eso es importante analizar las sanciones impuestas por la Junta Central de Contadores y reflexionar sobre la responsabilidad ética que debe tener todo pues contador público. Bueno, acá vamos a hablar sobre el objetivo general. El objetivo principal de este trabajo fue analizar las sanciones impuestas a contadores públicos, identificando las faltas que cometieron, las normas que vulneraron y todas las consecuencias que generaron sus actos, con el fin de fortalecer la conciencia ética y profesional. Vamos a hacer el análisis de los casos. Durante el análisis se estudiaron varios casos relacionados con alteración de información financiera, omisión de irregularidades, conflictos de interés y errores tributarios. En algunos casos, los contadores pues falsificaron estados financieros para beneficiar económicamente a las empresas. En otros, los revisores fiscales no reportaron irregularidades detectadas durante auditorías. Y también se encontraron situaciones donde hubo falta de independencia profesional y negligencia en la elaboración de informes contables. Podemos hablar de que las principales normas que se vulneraron fueron la Ley 43 de 1990, el Código de Ética y ESBA, las NIF, las NIAS y el Estatuto Tributario. Seguimos con la explicación de los casos que está a cargo de mi compañera Sami. Bueno, en la identificación de los casos, en primer caso hablan del señor Alejandro Rojas. Pues en este caso el contador público independiente, que en este caso sería el señor Alejandro, y asesor financiero, pues trabajaba para una empresa del sector comercial dedicada a la venta de electrodomésticos. La empresa pues presentó inconsistencias en los estados financieros, ya que omitieron pasivos y se alteraron ingresos para aparentar pues como una mejor situación económica. Acá podemos observar que está el año de la sanción, que es en el 2024, el tipo de la sanción, que es suspensión de la tarjeta profesional. En el segundo caso, hablan del señor César Orlando Ruiz. El año de las sanciones en el 2024, el tipo de sanción es una multa. Pues en este segundo caso le corresponde pues al revisor fiscal de una empresa del sector construcción. Durante una inspección, las autoridades detenieron que el profesional omitió reportar irregularidades tributarias y contables. En el tercer caso, hablan del señor William Alberto Villegas, el año de la sanción 2025, tipo de sanción, amonestación. Pues en este caso, el señor Alberto, en este caso sería como contador público dependiente, trabajaba de una empresa del sector salud. Se evidenciaron pues como retrasos constantes en la elaboración de informes financieros y errores de los registros contables. En el caso 4, habla del señor Manuel Joaquín Rodríguez, año de la sanción 2025, tipo de la sanción, cancelación de la tarjeta profesional.
En este caso, pues involucraron al revisor fiscal y asesor tributario del sector industrial. Bueno, pues este profesional participó en maniobras de evasión tributaria mediante la elaboración de documentos falsos y registros contables inexistentes. En el caso número 5, habla el señor Carlos Humberto Martínez. Año de la sanción 2025, tipo de la sanción, suspensión temporal de la tarjeta profesional. Bueno, en este caso, em, durante pues en la investigación se encontró que emitió dictámenes financieros sin informar que mantenía pues relaciones económicas con directivos de la empresa auditada, afectando pues también su independencia profesional. La empresa afectada pues pertenecía al sector transporte y la sanción fue suspensión temporal de la tarjeta profesional. Bueno, a continuación seguimos con el caso número 6, correspondiente a Mario Orjuela Arguello. Este sexto caso corresponde pues a un contador público independiente que brindaba asesorías a pequeñas empresas del sector agrícola. La Junta Central de Contadores encontró pues inconsistencias en las declaraciones tributarias elaboradas por él con información incompleta, generando sí pues errores fiscales en varias empresas. Pues como sabemos, las empresas se dedicaban al sector agrícola y la sanción básicamente fue una multa económica. Para el caso número 7 de Jesús Alberto Rodríguez, nos habla de un revisor fiscal de una empresa del sector de servicios, el cual omitió reportar irregularidades financieras encontradas durante sus revisiones periódicas. La omisión pues afectó la transparencia y la confiabilidad de la información financiera que se presentó por la empresa. Esta empresa pues pertenecía al sector de servicios y la sanción fue la suspensión temporal de la tarjeta profesional. En el caso número 8 hablamos de Marta Liliana Sarmiento. Básicamente nos habla de que es una contadora pública dependiente que trabajaba en una empresa del sector educativo y ella presentó fallas en la actualización de registros contables, además de errores en informes financieros, lo cual pues afectó a la calidad y la oportunidad de la información contable pues de la empresa. ¿Qué pasó? La sanción pues fue una amonetización escrita. Para el caso noveno, tenemos el caso de Jenny Marcela Jiménez. Básicamente nos habla de que fue un contador, esta contadora, que también era asesora financiera, participó en la falsificación de soportes financieros utilizados para solicitar créditos bancarios. La profesional pues certificó información financiera falsa para así beneficiar económicamente a una empresa privada. Esta empresa pues pertenecía al sector financiero y pues ella recibió la sanción de cancelación de la tarjeta profesional. Le cancelaron la tarjeta. Y finalmente tenemos el caso de Sonia Esperanza González. Este último caso pues nos habla de que ella era una auditora externa que trabajaba con una empresa del sector de transporte, la cual presentó irregularidades relacionadas con conflictos de interés. La profesional pues emitió informes financieros sin revelar relaciones comerciales con la empresa auditada. Y pues la sanción fue la cancelación de la tarjeta profesional. Bueno, Ah, eh, en el análisis de la conducta, que donde podemos observar las gráficas, bueno, en la primera gráfica, que es el año de la sanción, muestra que el mayor número de sanciones se presentó en el año 2025 con un 90%, mientras que en el 2024 solo se registró el 10%. Bueno, en la segunda gráfica, que es el tipo de sanción, se evidencia que las sanciones más frecuentes fueron la suspensión de la tarjeta profesional y las multas. Esto demuestra pues que muchas faltas estuvieron relacionadas con el incumplimientos éticos y negligencia profesional. En la tercera gráfica, que es el tiempo de suspensión, bueno, la mayoría pues de las suspensiones fueron temporales, lo que indica que pues la Junta Central de Contadores busca sancionar y corregir las conductas indebidas sin llegar inmediatamente a la cancelación definitiva. En la cuarta gráfica, que es el motivo de la sanción, los principales motivos de la sanción fueron la alteración de información financiera, la omisión de irregularidades y la falta de independencia profesional.
Bueno, tenemos el quinto caso, que es el perfil del sancionado. Básicamente, la gráfica nos muestra de que la mayoría de sancionados pues, fueron contadores públicos, independientes y revisores fiscales, un 30%. Esto nos habla pues, de la gran responsabilidad que tienen esos profesionales en la elaboración, control y certificación de la información financiera dentro de las organizaciones. La sexta gráfica nos habla del tipo de empresa afectada. Podemos ver que casi el 50% fueron sociedades por acciones simplificadas, empresas SAS. Los sectores más afectados fueron el comercial, transporte y servicios. Esto demuestra que las faltas éticas pueden presentarse en diferentes actividades económicas y afectar tanto empresas privadas como entidades que dependen de información financiera confiable. Por otro lado, la séptima gráfica nos habla del tipo de delito. Es casi un 50-50, según los casos que se tomaron, nos habla que fue así. Tenemos que entre las conductas más recurrentes se encuentran la falsedad de documentos, la negligencia profesional y evasión tributaria. Esas acciones afectan la confianza pública y generan consecuencias económicas y legales para las empresas y los profesionales involucrados. En la octava gráfica tenemos el primer principio vulnerado que pues como podemos ver el principal fue la integridad debido a que en varios casos estuvieron relacionados con la falsificación de información y actuaciones deshonestas. Esto evidencia la importancia de actuar con transparencia y la honestidad en el ejercicio profesional. El noveno gráfico tenemos otros principios vulnerados, que este básicamente nos habla que además de la integridad, también se vulneraban principios como la objetividad, la competencia y el comportamiento profesional. Esto demuestra que muchas sanciones se originaron por falta de responsabilidad, independencia y cumplimiento adecuado de las normas éticas y contables. Y a continuación, mi compañera Sami explicará el impacto de estos casos. Bueno, el impacto de los casos. Bueno, estos casos tuvieron impactos importantes en diferentes áreas. En lo económico, bueno, pues varias empresas presentaron pérdidas y problemas financieros. En lo social, se generó desconfianza hacia la profesión contable. En lo profesional, se afectó la imagen y reputación de los contadores públicos. Y por último, en lo institucional, se debilitó la credibilidad de la información financiera presentada ante entidades y usuarios. Bueno, en la evaluación, qué pena, en la evaluación de la sanción, las sanciones impuestas fueron proporcionales a la gravedad de las faltas cometidas. Bueno, pues además de castigar las conductas indebidas, también buscan prevenir que otros pues, profesionales cometan los mismos errores. Estas medidas tienen una función pedagógica porque promueve el cumplimiento de las normas éticas y fortalecer la responsabilidad profesional. Ya acá tenemos como una reflexión de las críticas, básicamente. Pues nosotros como futuros profesionales, este trabajo nos deja como una gran enseñanza sobre la importancia de actuar siempre con honestidad, transparencia y responsabilidad. Estamos pues en una sociedad que pues como quien dice, todo el mundo tiene un precio y por esto yo me vendo, por esto hago ciertas cosas. Entonces, siempre la mentira va a salir a flote por tanto que tratemos de luchar contra esto, siempre esa mentira va a salir la verdad. Entonces, es mejor actuar siempre desde la honestidad y la transparencia. Un contador público, pues, debe proteger siempre la confianza de la sociedad, ya queda, pues, pública y asimismo garantizar que la información que este mismo brinda, la información financiera, sea verdadera y confiable. También hablamos de la ética profesional, que esta pues debe estar obviamente presente en todas las decisiones y las actuaciones laborales. Y finalmente, como conclusión, tenemos que pues este análisis nos permitió comprender todo lo que fue el incumplimiento de las normas éticas, cómo puede traer consecuencias graves tanto para el profesional como para la empresa en sí y la sociedad también. También pues aprendimos que la ética no es solo una obligación legal, sino es un valor fundamental para ejercer correctamente la contaduría pública. Por esto, pues es importante actuar siempre con integridad, objetividad y compromiso profesional. Y finalmente las referencias. Las Y referencias. Muchas gracias. eso es todo por hoy. Muchas gracias.
Tú, tú.